Este martes 18 de marzo, día del agendado tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro enfrenta su prueba más difícil. La iniciativa, que busca modificar aspectos clave del régimen laboral en Colombia, podría ser archivada si prospera una ponencia que pretende frenar su avance en el Congreso. Que no es un proyecto que le sirva a la gente. Sectores políticos de oposición y los gremios económicos han sido enfáticos en su rechazo a la reforma. Argumentan que las modificaciones propuestas pondrían en riesgo más de 500.000 empleos y no generarían incentivos suficientes para la formalización laboral. Y no concilia entre el bienestar laboral de nuestros trabajadores y la productividad del sector empresarial que tanto necesitamos para que la economía vaya en aumento. En contraste, el gobierno y sindicatos aseguran que la reforma restituye derechos laborales eliminados en gobiernos anteriores, como por ejemplo el pago de recargos por trabajo dominical y festivo, la ampliación de la licencia de paternidad y la reducción de la jornada laboral. Es que nos han enseñado a ver que la concepción del trabajador sea la del esclavo, y no es esa. Para devolverles esos derechos, para dejar esa precarización del trabajo. Sin embargo, el salvavidas de la reforma podría ser protagonista. Hay una ponencia alternativa también en la mesa. No es del gobierno, pero ajusta esos puntos críticos del nuevo modelo propuesto. Y llegar a una reforma equilibrada que mejore las condiciones laborales sin asfixiar a quienes generan el empleo. El presidente Gustavo Petro ha insistido en que la reforma es necesaria para mejorar las condiciones laborales en el país. Aunque la reforma está lista para el debate de este martes, de manera paralela, el gobierno afina cada vez más su propuesta a una consulta popular para que la gente decida si la quiere o no. El Senado, a partir de la entrega de las preguntas que ya se están realizando y la primera de las cuales no debería realizarse en Colombia, pero toca, es que el día termina a las 6 de la tarde. Desde las calles de Cartagena, la reforma laboral genera opiniones divididas. Algunos trabajadores defienden los cambios, otros, en contraste, temen por su estabilidad laboral. Si se está reformando es para el bien del pueblo, ¿por qué no lo quieren? Y si el Senado no aprueba los proyectos, hay que los apruebe el pueblo. Reforma laboral, no se pudo, entonces él la mete de otro lado, pero él tiene que hacer lo que él dijo como quiera y cuando quiera, y así no son las cosas. El presidente no le ha regalado un empleo a nadie, él no puede saber lo que es una empresa. Nos preguntamos los colombianos el por qué los congresistas no quieren la reforma de la salud. Para analistas, el anuncio de una consulta popular podría interpretarse como una jugada política del gobierno para ejercer presión sobre el Congreso en un contexto preelectoral. Ejercer una presión ciudadana sobre el Congreso en un momento preelectoral como el presente, pues le da apoyos al gobierno y los congresistas pues tendrán que valorar el riesgo que representa para ellos en un momento preelectoral, pues asumir posiciones contra una reforma que algunos consideran como necesaria. El especialista advierte que es una reforma necesaria. Sin embargo, considera que el debate debe centrarse en encontrar un punto de equilibrio entre la protección de los trabajadores y la sostenibilidad empresarial. Yo pensaría que Petro lo que está buscando es que si pierde él ante la historia y ante el país queda como alguien que trató de hacer una reforma laboral que respondía a las expectativas de los trabajadores formalizados en Colombia, pero que finalmente pues, los políticos no se lo permitieron. En el Congreso, la tensión crece ante la votación de este martes. La ponencia de archivo y respaldada por la oposición y algunos sectores independientes busca frenar el proyecto con el argumento de que no responde a las necesidades económicas del país. Mientras tanto, el gobierno mantiene su apuesta por la movilización ciudadana y la consulta popular como herramientas de presión, y por eso declaró el martes 18 como día cívico y con un llamado a las calles. Como el martes va a ser la primera gran manifestación, estamos convocando a una gran movilización nacional que rechace esa decisión de la Comisión Séptima del Senado, que rechace el bloqueo institucional que le van a hacer a las otras demás reformas y que por tal motivo nos sirva de cuota inicial para la consulta popular. Esto es una presión indebida. En cualquier escenario, el impacto de esta discusión será determinante para el modelo laboral del país en los próximos años.